Hola, mi nombre es Rodrigo Cetina Bresuel. Soy investigador de la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard en Massachusetts, Estados Unidos, y también director ejecutivo del Real Colegio Complutense en Harvard. Primero que nada, quería agradecer a Fernando Oliveira Paulinho de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Brasilia y de ALAIC por invitarme a hablar sobre acceso a la información con ustedes. Para ello voy a responder unas preguntas. La primera es: ¿cuáles son los principales desafíos para crear una cultura de acceso a la información y transparencia y cómo estimular esa cultura en las escuelas? Bien, creo que el primer desafío para crear una cultura de acceso a la información y transparencia es una de naturaleza legal y es un principio, y en un principio de naturaleza constitucional, de derechos humanos, la base de nuestra vida en democracia. Primero que nada, tiene que haber un derecho constitucional que permita garantizar ese derecho de acceso a la información pública y que haga de la transparencia un requerimiento esencial en la rendición de cuentas que pedimos a nuestros gobiernos. Creo que en el momento histórico en el que vivimos, podemos hablar de que ese derecho está presente, por lo menos en todas las democracias constitucionales, en todos los países que se dicen democráticos y que demuestran ese compromiso con la democracia. Ese derecho constitucional puede ser el derecho a la libertad de expresión, reconocido en tratados internacionales y en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y que, en su nombre o presentación más moderno, llamándolo y entendiéndolo como un grupo de derechos comunicativos, incluye la libertad de expresar ideas y opiniones, pero también la libertad de buscar, recibir e impartir información, que es lo que forma la base de un derecho de acceso a la información que nos permita buscar, recibir y distribuir información pública, información gubernamental, garantizando entonces la libertad de expresión para todos y en particular la libertad de prensa, porque el periodista que no tiene más libertad de expresión que un ciudadano de a pie, como ustedes o como yo, sí que tiene una responsabilidad, un deber mayor, un deber más grande de informar, y dentro de ese deber está vigilar y pedir al gobierno que rinda cuentas, incluyendo mediante eh, permitir el acceso a la información pública y mediante iniciativas de transparencia. Este derecho constitucional, que también puede ser un derecho específico explícitamente incluido en una constitución nacional a través de una cláusula separada, pero íntimamente relacionada con el derecho a la libertad de expresión. Una vez que tenemos ese derecho constitucional, luego necesitamos leyes fuertes, bien hechas, con reglas muy claras, leyes que se cumplan, con instrumentos para hacerlas cumplir, y que son las que obligarán al gobierno a establecer portales de transparencia, compartir datos, presupuestos, auditorías, balances y otros tipos de información. Por ejemplo, tenemos que en 2006 la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el caso Clor Reyes contra Chile señalaba que el control democrático por parte de la sociedad a través de la opinión pública fomenta la transparencia en las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública. Por ello, para que las personas puedan ejercer el control democrático, es esencial que el Estado garantice el acceso a la información de interés público bajo su control. Al permitir el ejercicio de ese control democrático, se fomenta una mayor participación de las personas en los intereses de la sociedad. Por supuesto que exista la ley no es suficiente. Que haya recursos para que la ley sea respetada y que se cumpla no es suficiente. Hace falta algo más que obligaciones legales y garantías legales. Y ahí es donde la educación juega un papel importantísimo y fundamental para crear esa cultura de acceso a la información y transparencia. Por ello, el rol de las escuelas es fundamental. Primero, porque en la escuela, desde pequeños, todos vamos a aprender qué es la libertad de expresión y por qué es importante. Qué es la transparencia y por qué es importante. Vamos a aprender por qué es importante que el gobierno informe y rinda cuentas ante sus ciudadanos y por qué es importante ser ciudadanos activos y participativos y exigir cuentas al gobierno.
directamente o a través de la prensa, pidiendo a nuestros periodistas que busquen esa información y que nos la presenten a todos nosotros de tal forma que sepamos qué hace el gobierno y que podamos así exigirle que trabaje más y mejor para el bien de todos nosotros. Así, la escuela es fundamental para darle los primeros años de formación al futuro periodista, que es el que busca información y vigila al gobierno, al futuro oficial del gobierno, funcionario público, que debe saber que tiene el deber de compartir información y debe saber de la importancia y el valor de compartirla. Y al futuro ciudadano, que debe exigir la transparencia y saber por qué es importante. Además, la escuela tiene un papel fundamental en enseñarnos a todos a hablar y a discutir basados en el análisis de esa información pública. Nos enseñará que una vez que recibamos dicha información, sepamos qué hacer con ella. No solo entenderla, sino también ponerla en contexto de tal forma que nos permita a todos participar en un debate informado que permita tomar decisiones informadas para el bien de toda nuestra sociedad en su conjunto. La siguiente pregunta es, ¿cómo fomentar el uso de herramientas de acceso a la información en el aula? La primera manera de fomentar el uso de herramientas de acceso a la información en el aula es informar a los alumnos de que tienen un derecho y por qué es importante ese derecho. ¿Por qué el gobierno debe hacer pública la información? ¿Por qué debemos prestar la atención? ¿Y qué podemos hacer con ella? Es decir, ¿por qué tener esa información nos da poder como ciudadanos y nos permite mejorar a nuestra sociedad? Cuando los alumnos entiendan por qué tener un derecho de acceso a la información es importante, por qué hablamos de un derecho fundamental, de un derecho humano, estarán interesados en usar las herramientas disponibles para ejercer ese derecho, estarán interesados en aprender. La segunda manera, por supuesto, es mostrar esas herramientas, saber cuáles son, pero también que utilizarlas de manera práctica para que el alumno pueda ver qué se puede hacer con ellas. No en el futuro cuando termine en la escuela, sino hoy, ahora, qué pueden hacer para mejorar su comunidad, para mejorar su propia escuela, para tomar control del futuro de su comunidad y pedirle cuentas al gobierno. Muchos de los alumnos a los que me dirijo hoy son todavía menores de edad, todavía no pueden votar. Pero para participar de la vida pública, interactuar con nuestro gobierno, para exigirle cosas, no hace falta ser mayor de edad. Se puede empezar ya y se puede hacer mediante ese acercamiento de manera práctica a las herramientas de acceso a la información que estén a nuestro alcance. La siguiente pregunta es si puede informar sobre experiencias que considera exitosas de conexión entre comunicación, educación y acceso a la información. Pues bien, creo que un buen ejemplo de experiencias que considero exitosas de conexión entre comunicación, educación y acceso a información son las iniciativas de concientización docente a la inclusión del acceso a información pública del Instituto Federal de Acceso a la Información, o IFAI, de México. Y esta ha sido muy bien documentado por Andrea de la Fuente y María Rosario Zoraide Durán en su trabajo Promoción del Acceso a la Información Pública a través del Sistema Educativo, la Experiencia de México, del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo. Este trabajo nos cuenta cómo el IFAI de México entendió muy bien que no iba a ser fácil cambiar las inercias en el sistema educativo mexicano, y entonces no buscaron reformar los planes de estudio y los programas de estudio, una tarea muy complicada, ¿no? En cambio, la gente del IFAI entendió que tenía que crear conciencia sobre la importancia del acceso a la información pública y del derecho de los ciudadanos a la información pública de otra manera. Así, buscaron acercarse a los estudiantes de escuela primaria y secundaria de maneras indirectas. Primero por ejemplo, con presentaciones sobre el tema de acceso a la información pública en las reuniones de gremios docentes. El IFAI buscó así sensibilizar y ganar el apoyo de autoridades escolares y profesores para que estos fueran los que incorporaran la temática a sus clases de forma voluntaria. En el transcurso de la experiencia, se dieron cuenta de que dentro de esos mismos gremios docentes, dentro del sindicato docente, el acceso a información pública no era parte de la cultura.
no era un contenido de relevancia, no había una cultura de transparencia. Así entonces se buscó concientizar sobre la importancia del acceso a la información pública mediante el ejemplo que supone transformar a la misma institución que agrupa a los maestros y demostrar de primera mano los beneficios de la transparencia. Cambiando la institución, se puso de relevancia los beneficios de la transparencia y así se buscó persuadir a los profesores y a las autoridades para que de manera voluntaria llevaran los temas de transparencia a sus aulas. Entendieron el valor y lo llevaron a las aulas. La siguiente pregunta es, ¿qué sugiero sobre las actividades para maestros y estudiantes de secundaria y primaria? Si fuera profesor de jóvenes, ¿qué haría? Bueno, una buena forma de incorporar temas de acceso a la información pública y transparencia en el aula es si está disponible. Por ejemplo, si estudiamos en una escuela pública, analizar los presupuestos de la escuela, analizar en qué se gasta, preguntarse en qué se podría invertir más y usar mejor los recursos. Y con esto los estudiantes pueden generar propuestas para su propia escuela e incidir directamente en su presente y en su futuro. Si esto no estuviera disponible, ¿qué tal el presupuesto de la comunidad en donde vivimos? Por ejemplo, ¿qué parte se utiliza para parques y áreas verdes? ¿Qué iniciativas hay en ese respecto? Con esa información, los estudiantes pueden crear una propuesta para llevar a sus representantes locales y ayudar a mejorar su comunidad. Identificando, mediante el análisis de información pública, qué es lo que hace falta, qué es lo que se puede mejorar. En donde vivo, en los Estados Unidos, actualmente hay una conversación urgente y efervescente respecto del racismo y en particular sobre la brutalidad policial que desproporcionalmente afecta a ciertos grupos. Hay una conversación asociada sobre cómo gran parte del presupuesto de una ciudad lo controla la policía. Pues bien, para poder como ciudadanos entrar en un debate productivo que vaya más allá de ese abolir a la policía o defund the police, como se dice aquí, es necesario saber acceder a la información gubernamental relevante para saber qué es lo que tenemos que hacer, qué se puede proponer y qué queremos que nuestros representantes políticos propongan para poder mejorar las cosas. En este caso, en el que hablamos de un tema vital, ¿qué es lo que la policía de nuestra comunidad, qué es lo que tenemos que hacer para que la policía de nuestra comunidad trabaje para la seguridad de todos y respete la vida de todos por igual y no siga ese camino hacia una fuerza militarizada más focalizada en la represión que en la seguridad de una comunidad? Analizar el presupuesto, cómo se usa, puede llevarnos a hacer las propuestas adecuadas. Analizar reportes policiales sobre su actuación puede llevarnos a encaminar los esfuerzos hacia donde deben de ir. Eso es entender el valor de acceso a información pública y la transparencia, y eso es ponerlo en práctica. Eso es utilizar nuestro derecho fundamental para ejercer poder ciudadano y poder mejorar nuestra sociedad. Por último, se me pide que comparta otras informaciones sobre comunicación y acceso a la información que considere importantes. Y para esto pensé en resaltar un magnífico ejemplo de lo que se puede hacer para crear la cultura de acceso a la información y transparencia. Y eso lo podemos encontrar en lo que se llama el Aula de Transparencia, que es una iniciativa del área metropolitana en la ciudad de Barcelona, una iniciativa gubernamental de esta ciudad. Pues bien, el Aula de Transparencia es un programa de formación continuada en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que se organiza con la colaboración de expertos del ámbito universitario y otras instituciones y administraciones. Las sesiones del Aula de Transparencia están dirigidas a todo el personal interesado de la administración metropolitana, a los directivos y personal técnico de las entidades vinculadas, prestadores de servicios, así como a cargos electos y otro personal de municipios metropolitanos en el área de Barcelona y otras áreas de Cataluña. Los temas tratados analizan los retos que plantean y las soluciones prácticas aplicadas en materias como los códigos de conducta, los servicios de interés general universal, la contratación pública, el derecho de acceso a la información, la protección de datos personales, los grupos de interés, la gestión documental, la rendición de cuentas, los conflictos de intereses, riesgos penales
integridad institucional, etc. Se busca entonces, mediante esta formación continuada, profundizar en conocimientos y en esa cultura de transparencia dentro de la misma administración pública. Y aunque, como digo, es un programa dirigido a los profesionistas, se podría articular algo similar, pero accesible para los maestros de escuela, de educación básica y media, y eventualmente abierto a los estudiantes. Podría ser una manera excelente para vincular a la escuela con expertos del gobierno y con la universidad, y así para que todos en conjunto contribuyan a la transferencia del conocimiento y a continuar fomentando esa cultura de transparencia y una cercanía entre los alumnos, los maestros, los expertos académicos en la universidad, los expertos, pero también los que tienen ese deber de transparencia dentro de la misma administración pública. Bueno, pues esto es todo lo que tengo que decir. De nuevo, muchas gracias por la invitación y espero que les sirva de ayuda. Por favor, si tienen cualquier duda, no duden en contactarme. Se me puede encontrar, por ejemplo, en Twitter en @RodrigoCetina o se me puede escribir un correo electrónico. Muchas gracias.